de la posmodernidad, ¿no? No podemos eludir ese contexto en el que estamos pensando estas cosas. Después les voy a contar un poco de la regla de oro, ¿no? Este principio que es trata a los demás como quieres que te traten. Vamos a focalizar un poco temáticamente ahí. Después en el punto 4 que dice el enunciador de la regla de oro, voy a compartir con ustedes cosas que tienen que ver con las entrevistas de la investigación. Y el punto 5, que es uno de los puntos más importantes de esta exposición, es el ejercicio sobre el ejercicio de los personajes, ¿no? Para intentar practicar la regla de oro en las relaciones interpersonales conflictivas, el ejercicio de los personajes. Es importante, digamos, porque creo que es algo novedoso para casi todos ustedes, y por otro lado, la parte práctica a la que yo los invitaba para el encuentro que viene, tiene que ver con esta práctica del ejercicio, o sea que me voy a detener a explicarlo, a dar ejemplos, bueno, y después voy a hacer un cierre. El pequeño gran problema que tenemos es que cuando estoy compartiendo no puedo admitir. Lo que sí que hay un ruidito que me avisa. Entonces yo de vez en cuando voy a salir del compartir y voy a admitir. Bueno, entonces les contaba el plan de exposición. Ya les digo, veré hasta dónde llego y en algún momento me iré hasta el 5 y el 6. Bueno, ¿cómo llegué a la tesis? ¿Cómo llegué a la tesis? Tengo dos cosas para contarles. Por un lado, que digamos, en mi recorrido como docente, siempre el tema del diálogo, de los conflictos y de la convivencia en la escuela secundaria, siempre fue un eje que a mí me convocó mucho. Siempre trabajé desde ahí. Y por otro lado, cómo llegué a la regla de oro. O sea que voy a separar lo que les voy a contar en estas dos partes. Entonces, el primer aspecto tiene que ver con mi trabajo como profesora de lengua y como docente en una escuela secundaria, cuando comenzaron lo que era toda las resoluciones, toda la normativa referida a los acuerdos de convivencia, yo estaba ya en las escuelas secundarias y la verdad que me tocó el privilegio de estar en una escuela donde el director se tomaba muy en serio esto y bueno, y estábamos todos bastante en el aire, pero lo intentábamos. Y bueno, y con respecto a la regla de oro, este principio que es trata a los demás como quieres que te traten, es un principio que está en el Evangelio, está más de una vez en los Evangelios, y yo, digamos, de adolescente, me tomaba muy en serio mi formación católica, y era un principio que yo, por alguna razón, me lo acuerdo, lo tenía presente. Ahora, después un poco más, ya más grande, a mis 20 y pico, me puse en contacto con el movimiento humanista, y en el movimiento humanista, digamos, en el grupo con el que yo participaba, todo el tiempo estaba el trabajo con la regla de oro, todo el tiempo. Entonces, ahí empecé, digamos, a comprender o a darle una profundidad diferente a la regla de oro. Ahora, en realidad, no hubiera podido yo hacer la tesis si no hubiera caído en mis manos este libro de Paul Ricoeur, Sí mismo como otro, que yo lo conocí, digamos, a través del trabajo con la didáctica de la lengua, y para mí, gran sorpresa, hay como una propuesta muy fuerte con la regla de oro en ese libro. Es un libro filosófico, a mí me costó un montón leerlo, estudiarlo, y calculo que voy a seguir haciéndolo. Pero ahí me di cuenta de que en ese material yo tenía de dónde hacer un recorrido académico con respecto a la regla de oro. Y la verdad que me entusiasmé mucho y así fue como presenté el proyecto, bueno, y pude avanzar. De esto ya hace mucho tiempo.
Bueno, yo dije como si todo el mundo supiera, ¿no? Mi participación en el humanismo siloísta, pero el movimiento siloísta es un movimiento que lo creó un argentino que se llama Silo, que vivió en Mendoza. Y bueno, yo ya les digo, participo ahí desde mis 20 y pico. Les quería mostrar cuál es la escuela secundaria, digamos, primero donde yo vivo, en Villa Gesell, como yo sabía que iba a haber personas de otros lugares, les quería mostrar la escuela, esta escuela que yo les acabo de decir, este es el patio de la escuela, varios de los que están acá han sido compañeros míos de ese trabajo, este es el aula, un aula, ¿va? Y la verdad que me interesaba comentarles esto porque de alguna manera es decir, bueno, la copresencia de todo esto eh, siempre fue este el contexto, ¿no? Y sobre todo los alumnos, las nuevas generaciones, ¿no? Como esta inquietud por cómo cuidamos a las nuevas generaciones, ¿no? En nuestra escuela hemos tenido experiencias muy dolorosas y siempre la inquietud es cómo se cuida a las nuevas generaciones. Bueno, los propósitos de la investigación. Voy a dar entrada. Los propósitos de la investigación. Ya les digo, con respecto a lo que fue la investigación, yo poquito, pero algo voy a contar para que se entienda, digamos, cuál es el enlace que hago entre la tesis y la propuesta del trabajo con la convivencia en las escuelas secundarias, ¿no? Entonces, ¿yo qué me propuse? Me propuse conceptualizar la regla de oro como una herramienta del lenguaje. Después que me propuse también proponer el ejercicio de los personajes como un género textual que facilita la interiorización de la regla de oro y analizar los razonamientos que se ponen en marcha con la regla de oro y el ejercicio de los personajes. Obviamente que, digamos, el trabajo que uno hace con una tesis es muy fino con respecto a todas estas cosas y yo no voy a tomar en profundidad estas cuestiones. Les voy a contar, sí, que el encuadre teórico con el que yo investigué es el interaccionismo sociodiscursivo. Voy a decir 4 cosas, que proviene del interaccionismo social y permanece anclado a esta corriente de ideas. Se propone como un campo interdisciplinario de todas las ciencias humanas que pongan como eje el desarrollo humano. Considera que el desarrollo de las capacidades del lenguaje es una de las condiciones mayores del desarrollo general de las personas y se considera un despliegue de la ética de Spinoza. Digamos, el inspirador de este marco teórico se llama Broncar, Jean-Paul Broncar, y digamos, lo específico de él es la didáctica de la lengua materna, o la didáctica de las lenguas. Y la verdad que el encuentro con este marco a mí me dio como coherencia respecto de mi trabajo, y por eso también me dieron como muchas ganas de seguir estudiando y profundizando. Ahora, ¿en qué consistió la tesis que yo hice? Yo hice 13 entrevistas semiestructuradas a docentes y directivos de Villa Gesell y a participantes del movimiento humanista, porque yo quería explorar, digamos, qué relación había entre estas personas y la regla de oro. Las entrevistas son secuencias textuales dialógicas, las respuestas y las preguntas arman una unidad textual. El trabajo que realicé es un análisis hermenéutico. Analicé textos e interpreté acciones del lenguaje, ¿no? O sea, yo las grababa las entrevistas, las desgrababa, con eso tenía textos, y eso era lo que analizaba.
Bueno, el modelo de Jean-Paul Broncard que presenté en el marco teórico es una metodología de análisis de textos, por consiguiente fue esa metodología la que procuré utilizar. El texto es una unidad comunicativa y es la unidad de análisis que permite observar las relaciones entre la manifestación de la acción verbal y su contexto. Hay una interdependencia entre el texto y las situaciones de producción. Fueron entrevistas semiestructuradas abiertas, o sea, yo sabía, digamos, por dónde iban mis preguntas, pero estaba muy abierta a repreguntar en base a lo que me decían. Siempre partía de explicitar el contexto y el propósito de la investigación que estaba llevando adelante, ¿no? Le contaba qué era lo que estaba queriendo hacer. Se indagaba sobre el conocimiento o desconocimiento de la regla de oro, reflexiones que provoca, y sobre la utilización o no de la regla de oro como guía para la conducta. Se recopilaban relatos de experiencias personales, de situaciones de conflictos interpersonales, y en la última parte consultaba acerca del enunciador de la regla de oro, que después es algo sobre lo que voy a desarrollar un poquito más en profundidad. Bueno, con respecto al desconocimiento de la regla de oro, como ya les digo, en el humanismo se trabaja mucho la regla de oro, los humanistas podían hasta enunciarla, pero me pasaba que los que no eran humanistas, si yo les decía qué es la regla de oro, no sabían. Obviamente que si les decía, no te suena, trata a los demás, o no hagas a los demás, y sí, enseguida todo el mundo conoce esa forma de, ese refrán, ese dicho, ese principio. O sea que la regla de oro es un conocimiento social, aunque no se la conozca con ese nombre, ¿no? Bueno, entonces con esto lo que hice fue contarles un poquito en qué consistió mi investigación. Ahora lo que voy a hacer, también súper brevemente, que fue lo que yo también desarrollé en la tesis, necesitaba desarrollarlo porque no podía yo meterme con un tema de estas características sin hablar un poco de en qué contexto en qué contexto funcionan las escuelas secundarias, ¿no? Las escuelas secundarias y el contexto de la posmodernidad. O sea, acá me basé muchísimo en este libro de Duvet que habla sobre el declive institucional. Ya sabemos que la modernidad fue como un proyecto, ¿no? El proyecto ilustrado. El problema un gran problema que tenemos es que ya sabemos que la modernidad tenía como valor la uniformidad, y hoy tenemos como valor la diversidad, y por eso todo el tiempo estamos en una tensión y nos damos cuenta que las instituciones en las que nosotros transitamos nuestro trabajo de docentes nos quedan chicas por todos lados. Y bueno, casualmente, fíjense que este video que les digo, yo lo vi la semana pasada y me pareció que estaba tan bien planteado, que se llama Educación y Proyecto Emancipatorio de la Ilustración a la Posmodernidad. Lo da un profesor de filosofía y trabaja muy bien el tema de la ilustración. La verdad que es muy lindo el video, es de la UNIPE, lo pueden rastrear y si les gustan estos temas, súper lindo, por eso se los puse. Bueno, la cuestión es que las resoluciones que a nosotros nos llegan a las escuelas respecto del trabajo con los acuerdos de convivencia y todo, tienen en cuenta este contexto, o sea, no llegan a un mundo ideal, naif, digamos, ¿no es cierto? Entonces, muy bien trabajada y en su momento es una resolución muy interesante, esta, que es la que propone que las escuelas secundarias se coordinen mediante los acuerdos institucionales de convivencia, pero hace como una descripción muy, muy interesante del momento actual. Después, esta es de 2009, después de esta, obviamente que siguieron llegando resoluciones, siempre en la misma línea, pero bueno, hay algunas resoluciones que tienen que ver con la revisión de los acuerdos. Bueno, después de esto, las instituciones han avanzado, algunas más, otras menos, pero digamos que la propuesta y el horizonte es ese, claramente.
Y esta propuesta de que la convivencia en las escuelas secundarias, la convivencia se coordine mediante acuerdos, es claramente una propuesta que se ubica en el horizonte de la modernidad. En particular, el tema del contrato social de Rousseau, ¿no? Que prometía ese contrato social que mediante un acuerdo se iba a desembocar en una armonía colectiva, ¿no? Tema que después fue tomado también por la Revolución Francesa, de la cual nosotros como país somos de alguna manera un proyecto lanzado, ¿no? Pero esta resolución, como les digo, no desconoce cuál es el encuadre en el que estamos trabajando y en el que estamos haciendo este intento. Y entonces les voy a leer un párrafo, dice, la resolución reconoce el contexto de crisis profunda en que se hace esta propuesta. Esto es de la resolución. Es importante señalar que en la situación de crisis actual, lo público se encuentra en jaque y la autoridad cuestionada. Las instituciones y los sujetos se convierten en espacios frágiles y en riesgo. Así, la crisis en lo social produce un fuerte impacto en las instituciones y en los modos en que los sujetos transitan por ellas. Malestar, sospechas, reclamos, quejas e indiferencia. No tengo que contarles a ustedes cuáles son las características por las que los sujetos transitamos las instituciones. Bueno, yo en la tesis, vieron que dije, claro, que este proyecto moderno obviamente está en crisis, ¿no? Por eso hablamos de la posmodernidad. Y voy a contarles algo que tiene que ver con la biografía de Paul Ricoeur. Ya les conté a Paul Ricoeur como el autor del libro Sí mismo como otro, que a mí me abrió esta posibilidad de trabajar desde lo académico con la regla de oro. Pero bueno, como vieron cuando uno está en contacto con un autor, por un lado empiezan a llegar cosas, me gustó mucho conocer la vida de él. Y encontré algo en su biografía que tiene tanto que ver con lo que yo planteo en la tesis, que lo tomé en la tesis. Estoy admitiendo, ¿eh? Porque la verdad que este episodio, o sea, no es solo un episodio, esta secuencia en la vida de Paul Ricoeur nos pone, digamos, como de lleno en esta cuestión de los límites del proyecto ilustrado, ¿no? En principio, Paul Ricoeur tiene una situación biográfica muy dolorosa, que es que su padre muere en la Primera Guerra Mundial. Y él después fue tomado como prisionero de guerra en la Segunda Guerra. O sea que, digamos, la ruptura del proyecto moderno, ¿no? Que se da con tanta fuerza con la Europa desangrada, atraviesa a Paul Ricoeur de lleno en su biografía. Entre 1956 y 1967 enseña en la Sorbona Filosofía General. Ya estaba doctorado en filosofía, ¿no? Bueno, enseña en la Sorbona Filosofía General. En 1967 crea la Universidad de Nanterre y trabaja ahí hasta 1970. Esta universidad de Nanterre, son cosas que yo me he enterado a partir de conocer la biografía de Ricoeur. La Universidad de Nanterre está a las afueras de París y tiene mucho el contexto de lo que podrían llegar en la representación nuestra algunas de las universidades del conurbano, ¿no? Esta necesidad de llevar la universidad a sectores sociales que les resulta como difícil de acceder a las universidades centrales. Y en ese proyecto se embarcó Ricoeur, ¿no? Cuentan de que fueron a ver el terreno, que no había nada. Fíjense la época, del 67 al 70, Paul Ricoeur apoyó
digamos, apoyó al reclamo estudiantil de mayo del 68, pero bueno, ustedes saben que digamos, las situaciones de mayo del 68 fueron muy difíciles, y en un contexto de mucha crisis institucional, a Riquer lo proponen como decano de ahí en la parte de él de Nanterre. Si bien está lejos de estar complacido con esta propuesta, ¿no? Porque la típica, quien agarra esta papa caliente, si bien está lejos de estar complacido por esta propuesta, Riquer, sin embargo, no quiere escapar a las responsabilidades de asumir. Es el único de los elegidos que tiene detrás de sí tal capital de confianza. Sus tomas de posición a favor de la renovación de la universidad, así como su participación activa en el movimiento, actúan a favor de una aceptación de esta posición de poder, ¿no? O sea, como que había consenso entre sus colegas, entre los alumnos, de que Riquer podía llevar adelante ese proceso, y en ese contexto acepta. Esto, por supuesto, que lo asocia. ¿Cuántos de ustedes habrán llegado también a cargos directivos en circunstancias parecidas, ¿no? Esta cosa de no querer escapar a la responsabilidad de asumir. Bueno, la cuestión es que acá hay una anécdota. Un día, cuando acaba de asumir sus funciones de decano, llega al anfiteatro para dictar su curso sobre la noción de Estado en Hegel y descubre en letras mayúsculas en el pizarrón: Riquer, viejo payaso. A lo que Riquer contesta: me encuentro con esta inscripción y la dejo pasar, pues es a la vez verdadera y falsa. Lo que es falso es que se me desacredite ridiculizándome. Pero en Shakespeare, el payaso es el loco que le dice la verdad al rey. Esta también es una escena en la que más de uno nos podemos identificar, ¿no? Esta cosa de entrar al aula y que haya un desafío explícito a nuestra autoridad, y el tipo de respuestas que no siempre son, digamos, de la altura que en este caso nos cuentan de Riquer. Pero a comienzos de 1970, los reclamos estudiantiles escalaron a una mayor radicalización y violencia con las autoridades entre los mismos estudiantes. Con las autoridades y entre los mismos estudiantes. No me acuerdo si hubo muertos, pero por ahí, digamos. En febrero de ese año, Riquer, delicado del corazón, sufre un problema cardíaco que lo obliga a estar 15 días fuera de la universidad. Fíjense que esta persona vivió después 40 años más, o sea que la cuestión, ¿no?, psicosomática acá a full. La escalada de violencia aumenta hasta tal punto que concluye con la policía en el campus de Nanterre. Luego de esto, en marzo de 1970, Riquer renuncia. Su fracaso en su gestión de decano le costó el descrédito temporario, incluso ante muchos de sus amigos. Dice Riquer: en la experiencia de Nanterre he vivido la imposibilidad de unir la institución con este sueño de libertad. Y ese es el corazón del drama y del desgarramiento contemporáneo. Ven que acá la experiencia tiene que ver con una universidad, Francia, pero en realidad la experiencia psicológica y social, ¿no?, es tan parecida a esta cuestión de que las instituciones están como en crisis, ¿no? Y las instituciones claramente quieren ser inclusivas, pero esa dificultad de aceptar y de trabajar desde la diversidad. Bueno, en fin. Ahora voy a pasar a la parte de mi exposición en la que les voy a contar sobre la regla de oro.
Yo en la tesis lo que hice fue presenté la regla de oro en la ética china, en la ética judía, en la ética cristiana, en Darwin. Muy interesante, estas cosas las desarrollé ahí en la tesis y no voy a decir ni una palabra de esto justamente por el tema de cuidar un poco la extensión. Después, bueno, la regla de oro en Riquet, en Silo, como ya comenté un poquito en el plan, la regla de oro y los estadios morales y las objeciones a la regla de oro. Para mí, lo central en mi tesis fue, como ya les dije, la regla de oro en Riquet y en Silo. Silo por el encuadre académico, Riquet por el encuadre académico y Silo por mi propia biografía. Ahora les voy a contar un poquito más, una cosa así muy sintética. Riquet recupera la regla de oro de libros religiosos de la tradición cristiana y judía y utiliza un género textual típico de la actividad académica filosófica, ¿no? O sea, cuando Riquet, en sí mismo como otro, el libro este que yo les cuento, dice, bueno, ¿qué dice la regla de oro? Él lo que hace es citar al Evangelio. Ahora, después lo que él trabaja es la justificación de la regla de oro desde el punto de vista filosófico, ¿no? O sea, no, justamente es un libro de filosofía, así mismo como otro, no es un libro religioso. Y Silo propone la regla de oro sobre la base de su propia experiencia y sobre la base de una tradición amplia de culturas. Y utiliza géneros textuales en el contexto de la actividad política, ¿no? Siempre hablando así como de la transformación, en arengas, en textos escritos, en reuniones de estudio, siempre, pero siempre, digamos, como viendo cómo esto se lleva a la práctica. Y claramente en los escritos de Silo se ve como un esfuerzo muy grande por poner a la regla de oro en el contexto de una tradición más amplia de culturas, ¿no? Como si la mención de la regla de oro desde la Biblia cristiana fuera una más, ¿no? Bueno, son dos perspectivas que comparo, en la tesis yo las comparo, claramente comparo los textos de uno y de otro, y que a mi criterio se complementan. Bueno, Riquet plantea que la regla de oro resuelve la tensión entre el respeto a las normas y el respeto a las personas. Esta es una experiencia que todo el tiempo en las escuelas vivimos, ¿no? La tensión entre el respeto a las normas y el respeto a las personas. Todo el tiempo estamos sabiendo, no sé, la normativa respecto de cómo es que alguien queda libre, o la normativa respecto de cómo es que alguien desaprueba, y todo el tiempo frente al alumno concreto, estamos en tensión. Y muchas veces decidimos hacer una excepción a la norma, muchas veces, ¿no? Bueno, sí, debería quedar libre, pero por tal circunstancia, por tal otra, por tal otra, por tal otra, no queda libre. O sea, ese respeto a las normas y ese respeto a las personas que nos tensionan. Riquet, digamos, ahí en sí mismo como otro, lo que hace es, digamos, que pone en juego, pone en diálogo la moral kantiana, ¿no? Que son las normas, con la ética aristotélica. Y desde ahí, digamos, desde esa unión, él es el que pone la regla de oro, ¿no? Ni Kant ni Aristóteles ponen la regla de oro, sino Riquet. Bueno, después hay otro autor que a mí me sirvió muchísimo, muchísimo para pensar la tesis, es este autor que se llama Lawrence Kohlberg. Alguno de ustedes capaz que le ha llegado algo de él. O sea, también su biografía es súper interesante. Eso es un yanqui, también participó en la Segunda Guerra Mundial, y tiene muchas cosas publicadas. Lo que hace Kohlberg es, él le da continuidad al trabajo de Piaget. De hecho, él se doctoró, yo no me acuerdo si lo tengo anotado acá, él se doctoró
dándole continuidad al trabajo de Piaget. Bueno, esta cosa de que Piaget arma un modelo que da cuenta, ¿no?, del desarrollo a través de estadios evolutivos. Y ese mismo modelo lo toma Colbert, pero para el desarrollo moral, específicamente. O sea, Piaget también habló, ¿no?, del desarrollo moral, desde esta cosa desde la moral heterónoma, o sea, obedecemos por obediencia externa, hasta la moral autónoma, que es una moral que nosotros la decidimos, la elegimos. O sea, eso es de Piaget, ¿no? Pero lo de Colbert es mucho más fino. Él va, y además Colbert lo que trabaja es con el desarrollo de la moral en los adolescentes. Y esto en relación con el tema de vivir en una sociedad democrática, ¿no? O sea, es muy interesante lo que hace Colbert. Hay un libro que resume muy bien, y además otra cosa para lo que sirve Colbert, es porque él tuvo proyectos de intervención, muchos proyectos de intervención en las escuelas a lo largo de años, con investigaciones, con publicaciones. Eh, Hay un libro que se llama El desarrollo moral, de Piaget a Colbert, que es muy claro, digamos, cómo cuenta todo esto, lo tengo digitalizado, me lo pueden pedir con todo gusto. Bueno, y entonces en el modelo que presenta Colbert aparece la regla de oro. Entonces, él pone tres niveles. En el nivel preconvencional nos movemos por obediencia y porque queremos, por temor al castigo o porque queremos premio, ¿no es cierto? O sea, es la típica forma en que uno entra al mundo social, ¿no es cierto? O sea, los hijos nos obedecen porque, porque los hijos nos obedecen. Bueno, voy a poner en suspenso por qué nos obedecen los hijos. Pero digamos que el recurso al premio y al castigo es un recurso muy típico por el cual se enseñan los comportamientos. Entonces ahí estamos en un nivel preconvencional. En el nivel convencional, esto es lo que dice Colbert, ¿no? En el nivel convencional pone el nivel en el que uno razona mediante acuerdos. Y acá pone la regla de oro, ¿no? Yo te trato bien y espero que vos me trates bien, ¿no? O sea, yo te trato bien, vos trátame bien. Esa sería, digamos, la traducción de la regla de oro del nivel del nivel convencional. Ahora, lo que dice Colbert es que hay un nivel postconvencional por el cual uno no se, digamos, las reglas morales de uno no son los acuerdos, sino que son los propios principios, ¿no? O sea, uno puede dar respuestas éticas que vayan más allá de los acuerdos, más allá de las normas, más allá de las leyes, pero uno considera que esos son principios universales bueno, es interesante lo que él plantea. Ahora, Colbert tiene una discípula que se llama Carol Gilligan, que le hace algunos cuestionamientos muy interesantes, porque en Carol Gilligan, que ya les digo, o sea, trabajó con Colbert, encuentra muchos rasgos sexistas en la perspectiva de Colbert, que ella también los ve en Piaget, ¿no? Hay algunas cosas bastante fuertes que no sé si ustedes han tenido oportunidad de leer en Piaget, pero esta cosa de que los chicos, los varones que Piaget observaba, tenían más capacidad para eh, respetar reglas, el pensamiento abstracto, esas cosas aparecen en Piaget. Y Carol Gilligan ve que ese mismo sesgo sexista está en Colbert. De hecho, a ver, les voy a leer algo que puse en la tesis, que es muy claro, muy sintético. Dice Gilligan, ¿no? Las 6 etapas de Colbert se basan empíricamente en un estudio de 84 niños varones, cuyo desarrollo siguió Colbert durante un periodo de más de 20 años. Todos varones. Entonces Gilligan, cuando ella se pone a escuchar los razonamientos morales de las mujeres,
dice, las investigaciones que realiza Gilligan, esto lo digo yo en la tesis, parten de escuchar a mujeres en situación de conflictos morales vivenciales y llega a la conclusión de que las mujeres privilegian los vínculos y las responsabilidades en el cuidado entre las personas por encima del cumplimiento abstracto de reglas. Es muy interesante el planteo lo que le suma Gilligan a la cuestión de pensar la moral no como algo abstracto. Bueno, y ahora lo que yo les quiero contar un poco, que me parece que es interesante, que yo en la tesis trabajé un poco acerca de las objeciones a la regla de oro. No creo que haya sido totalmente exhaustiva, pero algunas objeciones tomé. Una objeción fuerte es de Kant, justamente. Kant llama a la regla de oro un trivial dicho. Le parece una cosa totalmente intrascendente. Saben que Kant buscaba leyes universales a priori. Él se preguntaba, ¿la máxima de mi acción se puede convertir en ley universal? ¿No? Esta cosa que sabemos de Kant. Por eso la regla de oro le parece un trivial dicho, dice Kant, ¿no? Un delincuente podría usar esa regla para pedirle al juez que no aplique ninguna pena contra él, dice Kant. Les voy a leer este pedacito de la fundamentación de la metafísica de las costumbres, donde específicamente desarrolla esto. Dice, todo el mundo ha de confesar que una ley, para valer moralmente, esto es, como fundamento de una obligación, tiene que llevar consigo una necesidad absoluta. Que el mandato siguiente, no debes mentir, no tiene su validez limitada a los hombres como si otros seres racionales pudieran desentenderse de él, y asimismo las demás leyes propiamente morales. Que, por lo tanto, el fundamento de la obligación no debe buscarse en la naturaleza del hombre o en las circunstancias del universo en el que el hombre está puesto, sino a priori, exclusivamente en conceptos de la razón pura. Es fuerte, ¿no? Este planteo de Kant, porque justamente el problema de Kant era cómo hacer para que no nos demos una moral que todo el tiempo la estemos cambiando en función de nuestro beneficio, ¿no? O sea, sí, no se puede mentir, pero bueno, yo miento, no se puede robar, pero bueno, yo robo, o sea, digamos, esa era la perspectiva con la que Kant quería armar su cuestión moral, ¿no? Por eso, leyes que no tengan ningún tipo que nunca se puedan no cumplir. Fíjense qué fuerte que es justamente la relación entre Kant y el proyecto ilustrado, ¿no? O sea, que es justamente lo que está en crisis. Entonces, ¿yo cómo trabajo cómo le contesto a Kant? Digo, esto lo pongo en la tesis. Sin embargo, porque bueno, justamente una de las cosas con las que Kant trabaja mucho es con la mentira, ¿no? O sea, si yo digo, bueno, si yo miento por esto, bueno, mentir, ¿se puede convertir en ley universal? Dice Kant. No, no se puede convertir en ley universal porque no tendríamos sociedad si la mentira fuera una cosa totalmente aceptada. Entonces, Kant dice, entonces no hay que mentir. En cambio yo digo, sin embargo, si una persona está viviendo una situación en la que con una mentira evita un mal mayor, la máxima moral no le daría la respuesta. Para estas circunstancias es la ética, no la moral, la que nos puede ayudar a encontrar una respuesta adecuada. Entonces, la pregunta que me puede ayudar, retomando las circunstancias en las que estoy tentada a mentir, es, en una situación equivalente, ¿me gustaría que me mintieran? ¿No? O sea, hay situaciones donde el tema de la mentira está como muy, muy, muy trabajado desde la ética, desde la moral, ¿no? O sea, sobre las enfermedades, sobre, ¿no? Hacer a una persona que está en sus últimos momentos de vida, cuánta verdad hay que decirle. Y con respecto a lo que dice Kant,
del criminal, ¿no? A mí me parece que eso que dice Kant también se puede desmontar. A ver si voy a retomar lo que puse en la tesis. Dice así. Sí creo que se puede sostener que es perfectamente posible, o sea, porque Kant dice, bueno, entonces el criminal le va a decir al juez, y no me condenes, cumplir la regla de oro, no me condenes. Y yo digo, es perfectamente posible que el juez condene a un criminal aplicando la regla de oro, ya que él puede razonar que sí le gustaría ser condenado en caso de cometer un delito. Lo mismo ocurre para el criminal. Es posible especular que una persona que cometió un delito no reniegue de que le den una pena y que en todo caso sí espere que esa pena sea proporcional al daño y que con la misma vara que se evalúa su conducta sea evaluada la conducta de los demás. Bueno, así, digamos, le contesto yo a Kant. Y otra objeción muy interesante, que yo la pongo acá con Bernard Shaw, pero es un tipo de objeción muy, muy típica de la regla de oro. Bernard Shaw dice, no hagas a los demás como te gustaría que te hicieran a ti. Sus gustos pueden no ser los mismos, ¿no? Esta cosa de decir, bueno, obviamente, si a mí me gusta, yo qué sé, el pastel de papa, no voy a andar obligando a todo el mundo a que me guste pastel de papa, que coma pastel de papa, ¿no? Es obvio, pero digamos que es una forma de pensar la regla de oro como muy básica, ¿no? Parecería, cuando alguien dice este tipo de cosas, ¿no? Parecería que la regla de oro da por sentado que hay unidad de gustos e intereses entre la gente y el destinatario de la acción. Esta objeción es precisamente la que justifica que el ejercicio de los personajes, que ya les hice referencia, pero lo voy a volver a desarrollar, que el ejercicio de los personajes nos proponga mirar la situación desde nuestra perspectiva, pero también desde la perspectiva del ocasional oponente, ¿no? Cuando hay un conflicto, esta posibilidad de mirar lo que me pasa a mí, pero también lo que le pasa al otro. Bueno, en definitiva, estas objeciones vienen bien porque le dan como profundidad a lo que estamos queriendo trabajar de la regla de oro. Voy a dejar de compartir para admitir a alguien. Bueno, le da profundidad, estas objeciones le dan profundidad al sentido de la regla de oro, y yo les voy a presentar una síntesis, que la tomé también de un autor, en el que se ve que la regla de oro, digamos, trata a los demás como quieres que te traten, no le hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan. En definitiva, tienen diferentes niveles de interpretación. Esto también lo pude observar en las entrevistas. Como que uno la menciona, la conoce, pero no tiene hecha una reflexión muy profunda. Y entonces este autor lo que dice es que básicamente podríamos encontrar tres interpretaciones distintas. Una sería una evolución de la ley del talión, ¿no? Es una cosa un poco más mitigada, pero básicamente es ojo por ojo, diente por diente. Otra es el tema de la lógica de la reciprocidad, como una regla que se basa en la lógica de la equivalencia y de la reciprocidad, es un elemento estratégico y prudencial que en última instancia se mueve por el autointerés, ¿no? O sea, yo trato bien a las personas porque yo espero que los demás también me traten bien a mí. Y por último, verla como una regla de altruismo unilateral, que claramente es la propuesta de Riquet y la propuesta por la cual yo hago la tesis. Ahora, les voy a contar cómo apareció este tema de las diferentes interpretaciones en las respuestas de las entrevistas, ¿no? Este es un testimonio de alguien entrevistado. Cuando yo preguntaba sobre el significado de la regla, entonces me dice, ponele cuando la situación es que mi viejo no me habla. Y yo decía, bueno,
yo tampoco le hablo. Ahí estoy aplicando la regla, o sea, estoy tratando al otro como el otro te trata. Ven que acá mi viejo no me habla, yo tampoco le hablo. Ven que acá la lógica es parecida a la ley del talión en el sentido de que linda la venganza. Eh, es muy duro decir que esto tiene linda con la venganza, ¿no? Pero cuando uno analiza, digamos, la forma en que nos comportamos, vemos que la venganza está muy presente en el tipo de respuestas que damos, ¿no? Esta cosa de como me hiciste sufrir, yo también quiero que vos sufras. Y yo en la tesis me sirvió muchísimo una autora que también ella es yankee, Nussbaum se llama. Eh, el libro se llama La ira y el perdón, resentimiento, generosidad y justicia. Y ahí ella analiza realmente cómo la venganza es el sentido común, que muchas veces la venganza es el sentido común, eh, y que sobre todo es el sentido común desde donde está pensado el funcionamiento del sistema judicial. Esto es un tema súper delicado y súper interesante. No voy a profundizar en ello, pero saben que hay un dicho que dice, la venganza es el placer de los dioses. Bueno, en fin. Después, pensar la regla de oro como una regla que se basa en la lógica de la equivalencia. Y acá leo otro testimonio. Digamos, si nosotros estamos en lo cotidiano y no tenemos un conflicto, esa regla de oro sirve. Si yo le presto dinero al otro, espero que el otro me lo devuelva, no espero que no me lo devuelva. Espero que el otro también me trate de la misma manera que sería devolviéndome el dinero, porque yo se lo presté. Si yo trato bien a una persona, le estoy hablando bien, no espero que me insulten. Y yo creo que cuando vos no tratás mal al otro, en reglas generales, me parece que la devolución es buena. ¿Ven? Esta cosa de que es un pensamiento estratégico, o sea, este es nuestro sentido común. En general, nosotros nos movemos con este razonamiento, o sea, por eso, cuando nosotros queremos interpretar la regla de oro desde el altruismo unilateral, estamos haciendo un forzamiento de es tirar una bomba a nuestro sentido común, es dar al otro, dar el trato que quiero recibir con independencia del trato que el otro me da, que es justamente, digamos, el enunciado literal de la regla de oro va por acá. Trata a los demás como quieres que te traten. O sea, habla del trato que tenés que dar vos, no de lo que hacen los demás. La regla de oro nos fuerza a revisar la lógica de la equivalencia que es nuestro sentido común. Nos pone en una tensión entre el amor unilateral y la justicia bilateral que no deja el pensamiento en reposo. Bueno, obviamente acá es donde aparece algo que tiene otra profundidad. Mi tesis quiere mostrar que se puede enseñar a avanzar desde el sentido común a la tercera interpretación. El autor con el que me siento más cercana es con Kohlberg, porque Kohlberg lo que armaba era dispositivos para que los alumnos avanzaran en su desarrollo moral. Pero él armaba dilemas hipotéticos sobre los que los alumnos o las personas que él entrevistaba razonaban, ¿no? O sea, por ejemplo, si tenés que robar para salvarle la vida a alguien, está bien robar, ¿no? Ese tipo de dilemas hipotéticos. En cambio, yo lo que digo es que los razonamientos morales no hay que hacerlo sobre dilemas hipotéticos. No hagamos razonar a los alumnos en torno a dilemas hipotéticos. Hagamos que razonen a partir de sus propios conflictos y con la regla de oro como horizonte. Y acá es donde aparece como otra dimensión respecto de la regla de oro. Y acá voy a ver si lo logro. Porque hace poco, hace 2 semanas,
una colega nuestra, que creo que está acá en Agustina Guardia, me escuchó hablar de mi tesis en otro contexto, y ella es profesora de chicos de nivel secundario de primer año, y entonces ella les enseñó a los chicos, mediante un audio, la regla de oro y los puso a reflexionar sobre esto. Entonces me compartió el audio con el que ella trabajó. eh, entonces eso es lo que les voy a compartir, ¿no? Agustina les explicó mediante un audio y después les dio esta tarea. Contesto. O sea, les explicó y les dijo cómo quería que lo trataran, ¿no? Y entonces después les pregunta, por WhatsApp, ¿no? Y ahora les escribe este textito también por WhatsApp. ¿Cómo creo que deberíamos tratarnos? Dice, A, ¿cómo creo que deberíamos tratarnos? B, si la otra persona me trata mal, ¿tengo derecho a tratarla mal también? ¿No? Agustina les pregunta eso a sus chicos, a sus alumnos. Y les voy a compartir 3 respuestas de sus alumnos. No deberíamos tratarnos respetándonos, siendo buenos compañeros y no peleándose. Y si nos tratan mal, no. Bueno, a mí literal, o sea, si todos deberían hablar con respeto, todos los chicos y todo eso. Y bueno, y la otra, cuando te insultan, te dañan y todo eso, podés, o sea, no le tenés que hacer lo mismo, ¿Cómo porque estás, Miriam? seguirías incitando a Perdón, la pero se escucha violencia. con mucho eco. Seguramente tendrías que apagar tu micrófono y reproducir el audio. Perfecto, gracias. Entonces tengo que empezar de vuelta. No, por favor. Porque tengo, para sacar mi micrófono, creo que me tengo que ir de acá, ¿ver? Miri, mientras vos haces eso, yo contextualizo la clase. Dale. Estábamos analizando los GIF que los chicos ponen en los chats de WhatsApp, que son muy violentos. Entonces, el tema fue ese, el disparador. Hacerlos ver, subir los GIF que ellos habían subido antes en otras clases, y hacerlos reflexionar sobre eso y el modo en que ellos se trataban. Fue interesante, me encantó. Gracias, Miri, por las herramientas que me diste para poder trabajar en aula. Y literal, o sea, si todos deberían hablar con respeto, todos los chicos y todo eso. Y bueno, y la otra, cuando te insultan, te dañan y todo eso, podés, o sea, no le tenés que hacer lo mismo, porque seguirías incitando a la violencia, pero trata de, no sé, ayudarlo. Y si no lo puede ayudar, bueno, trata de recurrir a la profe o algo así. O sea, esto si pasa en la escuela, si pasa en algún otro lugar, bueno, no sé, a otra persona. Hola, señor, soy Beatriz. Acá respondo. Ah, ¿cómo creo que tratarnos? En realidad nos tendríamos que tratar muy bien, no pelearnos nadie con otro, no decir nada mal del otro. Y nunca, si alguien te hace malo, no es por un tema que no debes también humillarlo o algo. Y la B, si la
otra persona me trata mal, ¿tengo derecho a tratarla también mal? No, porque si tratamos mal al otro también nos va a hacer un poco, tipo, vamos a llevar un mal ejemplo ahí también, que nos vamos a tratar mal al otro y con nosotros mismos. ¿Ahí se escuchó mejor? Ah, qué bueno, buenísimo. Que estaba totalmente... Y 10. Qué bien, qué bien. Excelente, Miriam. Bueno, entonces voy a, obviamente que yo de este ejemplo, que ya les digo, es tan reciente, lo que queda claro es que cuando uno reflexiona, es obvio que la venganza y ese tipo de respuestas no son interesantes. Cuando uno reflexiona, después a la hora de actuar, es obvio de que las cosas que pasan son otras, ¿no? Bueno, voy a seguir entonces con mi presentación. Entonces, bueno, lo que digo es esto, ¿no? Que lo que yo digo es que se puede aprender a darle una interpretación más evolucionada a la regla de oro. Y voy a compartir, digamos, algo que yo analicé, que me gustó mucho, respecto de quién es el enunciador de la regla de oro, ¿no? Trata a los demás como quieres que te traten, es una orden o un consejo. ¿Quién da esa orden o ese consejo? ¿Quién es el enunciador de la regla de oro? Esto yo a mis entrevistados les daba un contexto de cuando hablamos de enunciador, todo esto, y entonces ellos me contestaban. Les voy a leer algunas respuestas. ¿Quién es el enunciador de la regla de oro? Y uno mismo, el que está queriendo aplicarla, soy yo el que lo estoy diciendo, lo estoy usando yo como fundamento para explicar por qué me manejo. ¿Por qué me manejo? Bueno, yo soy el convencido de esto, no es que Dios me lo dijo, o mi papá me lo dijo, ni ninguna autoridad me lo dijo, lo elegí yo, qué sé yo. Lo dijo otro, pero lo tomé yo, lo decidí yo. Yo lo escuché por primera vez y lo estudié, otro testimonio. Yo lo escuché por primera vez y lo estudié como estudio, ¿no? Con referencia a la Biblia judía, a la Torá, cuando estudiaba el Levítico. Otro. El que está enunciando eso es un guía interno o alguien que te lo está diciendo, alguien que te lo está recordando. Otro testimonio. No sé, me venía como una cosa, como la canción, ¿viste? Como un inconsciente colectivo o un consciente colectivo, o de una moral colectiva, como de una moral colectiva. Otra respuesta. Y como si fuera algo sabio, que puede ser la sabiduría popular, como un refrán, o una persona sabia de alguna forma. A mí lo que me sale es a mí lo que me sale es lo mejor de la historia del ser humano. Es como lo sublime del ser humano, el que me dice a mí, es espiritualidad, no sé. Bueno, yo cuando llego a las conclusiones de la tesis, digo algo, ¿no? Con respecto a esto. Podemos ver que la representación del enunciador de la regla de oro, que surge de los textos, tiene rasgos positivos de sabiduría, ya sea asociados a lo espiritual o a la construcción colectiva y sociohistórica. Podemos entonces acordar que frente a un enunciador de esas características, aceptar la conminación que nos indica trata a los demás como quieres que te traten, es vivida como una elección. No es una conminación que uno acata por temor al castigo, sino el tipo de obediencia que despierta en nosotros la autoridad cuando ella es referencia de sabiduría. No es la obediencia que configura al otro como un esclavo, sino como un discípulo. En ese caso, la obediencia es vivida como una elección libre.
podemos de algún modo concluir que la regla de oro borra la distancia entre la conminación como obediencia externa y la conminación que surge de obedecer a lo mejor del sí mismo, a obedecer a lo más sabio construido en nuestra interioridad. Es decir, trato a los demás como quiero ser tratado es justamente la representación de la autonomía moral, que está al final, perdón, que no está al principio, sino al final de un largo recorrido, ¿no? Bueno, esto es, digamos, una cosa muy interesante que a mí me permitió profundizar a partir de todas estas cuestiones que estuve estudiando. Ahora, ok, pongámosle que aceptamos la regla de oro, que queremos obedecerla, pero eso no nos libra de las grandes dificultades que es llevarla a la práctica, en situaciones de conflicto, porque estamos todos de acuerdo con que cuando no hay un conflicto, nosotros no tenemos problema en aplicar la regla de oro y en vivir de acuerdo a la regla de oro con nuestros amigos, aún con nuestros desconocidos, no tenemos problema en tratarlos bien, en prestarle cosas, en ayudarlos, o sea, el problema es cuando aparece un conflicto, o sea, cuando la persona, personas que yo estructuro, que no se merecen que yo los trate bien, ¿no? Ya sea por las características que tienen, o porque han sido muy injustos conmigo, o descorteses, o porque me han mentido. Entonces ahí yo no quiero darles el trato que a mí me gustaría recibir, sino que justamente lo que quiero es vengarme, o algo equivalente. Por eso, porque intentar llevar la regla de oro a la práctica en situaciones donde las cosas se complican, surgió a lo largo de mucho tiempo en un grupo del movimiento humanista donde yo participaba, que lo coordinaba Roberto Cuanoff, surgió esto hace mucho tiempo, el ejercicio de los personajes, que yo en la tesis lo conceptualizo como un género textual que facilita la interiorización de la regla de oro. Y ahora voy a explicar un poquito mejor todo sobre el ejercicio. El ejercicio de los personajes es una herramienta textual generada sobre la base de innumerables diálogos entre una persona que está en conflicto con alguien, conflicto que le impide tener una conducta coherente con la regla de oro, y otra que lo ayuda a reflexionar. Consta de una serie de preguntas que se proponen penetrar las coacciones irracionales que condicionan la conducta de alguien que quiere actuar de acuerdo a la regla de oro y no lo logra. Después se va a entender un poquito mejor, con los ejemplos y todo. El ejercicio de los personajes es una serie de preguntas. La palabra preguntar tiene en su interior la palabra latina puntus, que hace referencia a un utensilio usado por los navegantes para buscar el fondo del mar o río. Es una analogía muy apropiada para describir este ejercicio. Lo podemos considerar un utensilio que permite buscar en el fondo del propio psiquismo y llegar a la frontera del pensamiento y el lenguaje. Mediante las preguntas que nos propone, vamos hacia la interioridad psíquica y tomamos contacto con aquello que todavía no está armado como discurso. El ejercicio de los personajes. La palabra personaje. Riquet muestra la relación entre la teoría narrativa y la constitución del sí mismo. Fuera de cualquier marco teórico, usamos la palabra personaje para referirnos a los diferentes seres reales o imaginarios que figuran en una obra literaria. En este caso, no la estamos usando en el contexto de una obra literaria. Sin embargo, al referirnos a nosotros mismos o a los otros como personajes, conservamos el sentido de que nuestra identidad es una construcción discursiva y que en ella hay una variedad de aspectos. Es una construcción que vamos haciendo a lo largo de nuestra vida. Somos diferentes con cada nueva experiencia y asumimos distintos personajes
según la situación en la que estamos. Con el ejercicio de los personajes aprendemos a dejar de identificarnos con uno de los personajes que participa del conflicto para aprender a identificarnos con él o la que construye la idea del conflicto, ¿no? O sea, uno siempre está de un lado y el antagonista está del otro. O sea, ya les digo, con los ejemplos después se va a entender mejor. Bueno, en la diapositiva anterior hablé del sí mismo, ¿no? Que es un concepto muy fuerte. Ahí vieron que el libro de Riquet se llama Sí mismo como otro. Entonces él trabaja mucho con respecto a ese concepto de sí mismo, pero digamos que es un término que también lo trabajó mucho Heidegger en Ser y Tiempo, pero digamos que lo podemos entender como si fuera una cierta oposición entre el yo, ¿no? O sea, como si el sí mismo fuera una cosa que tiene más que ver con nuestra interioridad, y el yo es como lo más exterior. Es un tema también muy interesante. Bueno, y yo lo que me pregunto en la tesis es, ¿a qué género textual pertenece el ejercicio de los personajes? Entonces, digo, podemos decir que la acción verbal que semiotiza es la búsqueda de un tipo de conducta. En este sentido, podemos asociarlo con ciertas tecnologías del sí mismo estudiadas por Foucault. Esas técnicas permiten a los individuos efectuar un cierto número de operaciones en sus propios cuerpos, en sus almas, en sus pensamientos, en sus conductas, y ello de un modo tal que los transforme a sí mismos, que los modifique con el fin de alcanzar un cierto grado de perfección, de felicidad, etc. Bueno, ya les dije que el ejercicio de los personajes es una serie de preguntas, que son estas, 6 preguntas. ¿Qué emoción sientes frente a esa persona, no? Cuando uno está en una situación de conflicto con el que no lo quiere tratar bien, sino que lo quiere tratar mal, lo quiere insultar, lo quiere mandar al carajo, en fin. En esa situación, ¿qué emoción sientes frente a esa persona? ¿Cómo denominas al personaje frente al cual te sientes así? ¿De qué te quejas de ese personaje? ¿Cuál es la virtud del personaje que rechazas? ¿Cuál es la conducta positiva que está potencialmente en él? ¿A veces haces lo mismo de lo que te quejas? ¿En el pasado alguna vez fuiste así con otros? ¿Qué le pides al personaje del que te quejas? ¿Cuál es el pedido que se esconde tras la queja? Primera parte, se hace un aforismo. En la segunda parte del ejercicio se contestan las mismas preguntas tratando de ponerse en el lugar del ocasional antagonista. Y se concluye con un aforismo que expresa una nueva pauta de conducta, en el que se integran las 2 acciones mencionadas en los pasos 6. Es una oración en voz activa en primera persona. Y acá vamos a ver un ejemplo. En las entrevistas, yo entrevisté personas que usaban el ejercicio, les decía que me dieran ejemplos, y acá ahí les estoy mostrando una foto de un diario de una de mis entrevistadas, Eugenia. Al momento de que yo la entrevisté era estudiante de biología, y cuenta esto. Yo les voy a leer, ella me dio esto y yo le saqué la foto, pero ella me hablaba de este ejercicio, me contó las circunstancias en las que lo hizo y todo, y entonces les leo el texto el texto de la desgrabación. Dice así: estaba participando en un grupo, estábamos organizando un viaje con los chicos de primero, está hablando de la universidad, y siempre todos llegaban tarde en las reuniones, acá en la universidad. Un viaje interdisciplinario que se organiza desde el centro de estudiantes. Y ponele que la reunión era a las 10, llegaban 11:30. Era todo así, un desastre. Y yo iba con un montón de proyectos, obsesionada con cerrar todo rápido y no. Son otros los tiempos. Entonces, acá puse, siento enojo. ¿Cómo lo llamo? ¿Cómo lo llamo al otro? Estaba enojada con varias personas, pero era la misma situación, porque son panchos, vagos. El vago no hace nada, no cumple los compromisos y ni se da cuenta. Pierde el tiempo, es incompetente y no es práctico. La virtud es que se relaja, y el pedido para que se relaje, pero no caiga en ser un vago y cumpla con sus compromisos, es que distribuya bien el tiempo.
Calculo que sí, porque hay tiempo para el ocio, para relajarse, y hay otro tiempo que hay para comprometerse. Ahora, ¿cómo se sienten los vagos? Se sienten degradados, me llaman maltratadora, hiriente. ¿Cuál es la virtud? Es que es responsable. Bueno, entonces, yo lo que hice fue poner las preguntas del ejercicio y las respuestas que ella da. Son siento enojo. ¿Cómo denomina el personaje? Panchos, vagos. ¿De qué te quejas? El vago no hace nada, no cumple con los compromisos y ni se da cuenta. Es incompetente y no es práctico. ¿Cuál es la virtud del vago? Que se relaja. ¿Qué le pides a ese personaje? Que distribuya bien el tiempo. ¿Qué crees que sienten ellos frente a vos? Degradados. ¿Cómo crees que te llaman? Matadora, hiriente, exigente, perfeccionista. ¿De qué crees que se quejan? Que les cuesta delegar. ¿Cuál es la virtud? Es responsable. El pedido que sea responsable. Acá esto no está bien resuelto, pero así fue como ella lo dijo. Entonces, el aforismo que le quedó es: distribuyo bien mi tiempo haciéndome responsable. Bueno, ahora les voy a leer un testimonio personal de un ejercicio de los personajes que yo hice hace muchos años. Deben hacer como, no sé, 20 años. Después de vivir una situación muy difícil en la escuela, esta semana es un mail que yo mando, ¿no?, a este grupo de personas con los que trabajábamos. Después de vivir una situación muy difícil en la escuela, esta semana tuve un fuerte impulso de renunciar. Acá va el trabajito que hice. Frente a los alumnos siento inestabilidad e inseguridad. Los llamo sacados, descontrolados. La virtud, la fuerza y la libertad. Les pido que no pierdan el registro de sí mismos. Ellos se sienten maniatados, censurados, reprimidos, no aceptados. Me llaman la represora. Me piden que sea una imagen inspiradora, no represora. Que les dé una referencia. Que sea una referencia verdadera. Aforismo: sostengo el registro de mí siendo una referencia verdadera. Bueno, por supuesto que estoy compartiendo ejemplos un poco rápido. Ya les digo, la idea es que a los que les guste avanzar sobre esto, el martes que viene lo vamos a trabajar. Y digamos que, obviamente que yo tomo ejemplos donde las cosas aparecen resueltas. Todo esto no se llega así tan fácil, ¿no? Iba a compartir otro ejemplo, pero quiero ir hacia el final. Quiero ir al final. Quedan algunas diapositivas todavía, deben quedar 3 minutos, 4 minutos. Bueno, voy a tratar de unir, digamos, este tema con el tema de las instituciones, ¿no? El tema de la convivencia en las instituciones, en las escuelas. Riquet, ahí en Sí mismo como otro, define así su pequeña ética. Él le llama pequeña ética su propuesta, ¿no? Tender a una vida buena con otros y para otros en instituciones justas. O sea, en el análisis de Riquet, que él es filósofo, pero siempre está muy presente el tema de las instituciones, ¿no? Cuando explicamos los límites del proyecto ilustrado, pusimos como ejemplo la experiencia biográfica de Riquet al frente de la Universidad de Nanterre en el marco del Mayo francés. Pero esta misma experiencia tiene un nuevo capítulo. En 1991, en la Universidad de París, se le acerca a Riquet un profesor a pedirle disculpas. Hace 20 años que quiero hablar con usted. Yo fui quien lo golpeó y le arrojó la basura en la cabeza. Pedido de disculpas al que Riquet accede. Conmovido. Sin duda, la experiencia de Nanterre mostró a Riquet en lo personal un límite en su intento de unir lo institucional con un proyecto emancipador. Pero eso no significa que ese límite no pueda romperse si las condiciones cambian. Si el funcionamiento psíquico humano se desarrolla y se reestructura de manera permanente, entonces también es posible avanzar en la construcción de instituciones educativas
que se organicen en torno a lógicas que hoy desconocemos. El sueño de Riquet de unir una institución con la libertad puede ser tomado como tarea para las generaciones que continuamos. Lo que un docente aislado no puede, sí lo pueden un conjunto de docentes organizados institucionalmente. Y si somos capaces de gestionar una escuela en la que los conflictos interpersonales se reflexionen en torno a la regla de oro y el ejercicio de los personajes, esa misma capacidad será posible de ser enseñada a las generaciones que nos sucedan. Estos 3 últimos párrafos que acabo de leer es el cierre de mi tesis, ¿no? Y bueno, y está bastante claro como lo que estuve queriendo compartir. Bueno, infinitas gracias por su interés y su participación. Como comenté al comienzo, no estaban todos, la necesidad muy grande que yo tengo de compartir este trabajo. Entonces, lo que sí que para participar el martes que viene del taller, o por consultas o por propuestas, me escriben al mail mío que tienen, desde donde yo les escribí, me dejan su mail en el chat, y yo les habilito, digamos, el nuevo Meet en el que vamos a trabajar el martes que viene. Porque como es una cosa como muy práctica, no tiene sentido, digamos, habilitar, digamos, que caiga alguien que no estuvo en este encuentro, no se entiende, o sea, vieron que la regla de oro parece una cosa así sencilla, pero de sencillo no tiene nada, y entonces no tendría mucho sentido encontrarnos los que no tengan ganas de profundizar en su comprensión y en su práctica. Bueno, hemos sobrevivido un montón. Más o menos era el tiempo que yo sabía que me iba a llevar la exposición, sé que es larga, pero bueno. Ahora me gustaría escucharlos, digamos, ¿no? Escucharles algunos comentarios, si hubiera preguntas, por supuesto que también súper abierta. Hola, buenas tardes, Miriam. Hola. Un gusto a todos, compañeros. Gracias por la invitación. Y me quedé pensando mucho en la sabiduría de esa pequeña que escuchamos en la grabación, donde en parte respondió a tu tesis, ¿no? En cuanto a lo que implicaba esta regla de oro, que no es solamente algo con el otro, sino unilateral, y decirnos que no es simplemente tratar al otro, sino cómo uno mismo se trata, más allá de la respuesta. Eso es algo que me encantó, así como también los distintos autores que mencionaste, los cuales me abre para poder seguir investigando y agradecerte, porque como te iba a escribir en el chat, no es solamente desde el punto de vista profesional, sino desde lo personal, porque no dejamos de ser humanos, y por supuesto que en estos periodos donde quizás el intercambio de relación con los otros se da desde la distancia o quizás desde estos medios, más que nunca necesitamos aplicarla esta regla, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias, Silvia. Muchas gracias. Qué gusto que te hayas sumado. Sheila Anzalone levantó la mano. Hola a todos y todas. Hola, Sheila. Hola, Miriam. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Muy bien. Me emocioné mucho al final con la experiencia que tuvo Riquet con ese alumno que le pidió disculpas tanto tiempo después. Creo que todos debemos tener en nuestras biografías escolares alguna cuestión así. Yo recordé automáticamente algo que me pasó
en segundo año que teníamos un profesor de música que era un apasionado total de la historia de la música, llevaba su tocadiscos. Nosotros ya estábamos en la era, éramos la primera parte de la era del Walkman, y bueno, lo sentíamos aburrido, la música del clero y demás, y bueno, y yo en ese momento que era bastante revoltosa con esto de la libertad, les dije a mis compañeros, bueno, ahora que tenemos la prueba, que no estudiamos, firmemos la hoja. Y estábamos todos organizados para firmar la hoja. Cuando llegó la prueba, a la clase siguiente, Birsi, el apellido del profesor, nunca más lo vimos. La prueba era una pavada total, eran preguntas totalmente tontas, y yo traté de que mis compañeros hicieran, vamos a hacer la prueba, no, Sheila, vos dijiste que firmó, vamos a firmar la hoja, no, pero es muy fácil, hagamos la prueba. Bueno, todos firmaron la hoja y yo también, porque era una cuestión ética con mis compañeros. Ese día el profesor renunció, no sé, a mí me quedó su pregunta, ¿por qué Acosta atravesada? Yo en ese momento tenía 14 años, me quedó atravesada para siempre, porque la verdad que el tipo era macanudísimo, simplemente no compartíamos su pasión por esa música. Y bueno, en realidad él se iba de Pinamar, creo que se migraba a otra provincia, pero bueno, a mí me quedó esa asignatura pendiente. Y muchos años después escribí un cuento que lo titulé La asignatura pendiente, que es esa necesidad, porque en ese momento, cuando el profesor se fue, estuvo esa cosa de que no apliqué la regla de oro con él, porque obedecí a lo que yo misma había organizado. No podía fallarle a mis compañeros de decir, no, voy a desobedecer porque ahora me doy cuenta que es una estupidez, pero con el tipo, como docente, me porté recontra mal. Y como que esa carga, ahora tengo 51 años y no me olvido de eso que sucedió. Así que qué suerte que el alumno de Riquer, 20 años después, le puedo pedir disculpas y que él pudiera recibirlas y emocionarse. Bueno, muchísimas gracias por... Qué bueno, Sheila, qué lindo lo que traes. Me parece que la que primero levantó la mano es Paula. Así que, Paula, si querés comentarnos. Sí, buenas tardes a todos también. Y me quedé pensando también qué importante es para los vínculos dentro del aula cuando reaccionamos bien frente a un ataque, si se puede decir así, cuando ellos esperan el reto o esperan que nosotros pongamos una barrera entre unos y otros y le demostramos que no, que vamos a construir puentes, ¿no? Entonces, a partir de ahí, el vínculo con el alumno cambia o nos empieza a ver desde otro lado, ¿no? Y podemos construir desde el amor y la educación otro nivel de vínculo. Generalmente pasa con los chicos que buscan eso, generar barreras, el que se sienta atrás, el que llega tarde, el que no entrega la tarea, y cuando demostramos que confiamos, que bueno, es una vez, y que la próxima vez, fíjate cómo podemos hacer, los comprometemos desde otro lado, ¿no? Y a partir de ahí podemos hacer un montón de cosas. Paula, es buenísimo lo que vos traes, y en la tesis aparecen un montón de ejemplos de cómo realmente esta práctica de dar a los alumnos el trato de la regla de oro, ¿no? O sea, hacer con ellos este reconocimiento unilateral, lo que hizo Riquer, ¿no? Esta cosa de que, bueno, yo, o sea, no te la devuelvo, digamos, ¿no? O sea, hay profesores que sí que la devuelven, o sea, también lo sabemos, o sea, la venganza mediante la nota, o sea, no estoy hablando de ninguna cosa que tenga que ver con Marte, pero muchísimas prácticas están con esta lógica de la regla de oro, o sea, de no esperar que los adolescentes nos traten bien, sino dar nosotros ese reconocimiento unilateral. Sobre eso yo trabajo, hay un montón de ejemplos en la tesis muy, muy, muy lindos, y que justamente se produce esto que vos decís, Paula, ¿no? Porque cuando uno sabe que está maltratando,
te sorprende mucho de que no te la devuelvan. Es como que te quedas medio tildado, ¿no? Así que, claro, o sea, esta propuesta que yo hago con la tesis no es una cosa que no tiene ningún anclaje en ningún lado, todo lo contrario, ¿no? O sea, es realmente es como lo mejor que hay adentro de las escuelas, por algo todavía estamos adentro de las escuelas, ¿no? Aún en medio de toda la crisis esta de la que hablamos y todo. ¿Saben lo que les quería pedir a los que toman la palabra? Porque también cuando empezamos dijimos esto, ¿no? De que acá llegaron los que son de Villa Gesell o de la zona y los que son de otros lugares, que yo a casi, no a todos, pero a casi todos los conozco. Bueno, se las voy a presentar a Paula, que recién habló, fue alumna mía del profesorado y después de vez en cuando viene a los cursos. Y ya desde aquella época la vengo torturando con broncar, pobre Paula. Así que bueno. Tan torturada no me siento, la verdad. Muchas gracias, Paula, por participar. Así que a los próximos que tomen la palabra, digan cómo se llaman y de dónde son, y si quieren decir de qué área trabajan o en qué escuela trabajan, si quieren, también estaría bueno. ¿Quién más había levantado la mano? Hernán, dale, Hernán. Bueno, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Hernán Prado, trabajo hace muchos años en Villa Gesell, he trabajado con Miriam muchos años en la misma escuela que ella presentó. En este momento estoy trabajando en Madariaga como vicedirector, comparto el equipo de conducción con Sheila, que recién habló, que es la directora, yo soy el vice en la escuela. Qué bueno, nos conocemos. Y pensando desde este rol de equipo directivo que a veces no nos toca pasar, ¿no? En las escuelas, es importante todo lo que planteaste para también tratarlo desde los adultos, de adulto con adulto, dentro de una institución educativa, ¿no? Para pensarlo y después para pensar de cómo redactamos o cómo pensamos los acuerdos institucionales de convivencia, de cómo sería pensarnos a nosotros mismos con esta regla de oro de qué pretendemos de nuestros compañeros. Porque hay veces que hay muchas discusiones y muchos conflictos entre compañeros docentes, que son profesionales, que tienen educación y demás, que uno piensa que quizás no podría llegar a pasar, y bueno, pero pasa. Y creo que si se trata entre los adultos primero y se reflexiona, así como se reflexionó hoy, que estuvo muy interesante, también se podría llevar al aula. Primero, hay que pasarlo por el pensamiento del adulto, que a veces está construido con una moralidad, con una ética o con una formación, venimos arrastrando, y que a veces nos presentamos o frente al aula o como compañero de equipo de trabajo con adultos y pretendemos nos tratan de una forma en la cual no está considerada o no está pensada por el otro. ¿Sí? No nos vamos a lo social o a lo legal, a lo jurídico, pero sí a lo nivel convivencial de una institución educativa, ¿no? Que somos docentes y me parece también interesante reflexionarlo desde ese lado. Exacto, Hernán, por eso viste que yo cuando hago el cierre, en eso que les leí, yo digo, si somos capaces de gestionar una escuela en la que los conflictos interpersonales se reflexionen en torno a la regla de oro, o sea, yo ahí estoy pensando exactamente, eso es lo que me llamó. O sea, si los adultos practicamos la regla de oro, la podemos enseñar, si no, exactamente. O sea, es el doble discurso típico, digamos, ¿no? O sea, yo, esto que les digo de ser profesora de lengua, ¿no? Y de decirle a los chicos, las cosas se arreglan hablando, chicos, las cosas se arreglan hablando, cuando los adultos no nos sale arreglar las cosas hablando. Entonces, es justamente un aprendizaje que hay que hacerlo en conjunto, no que yo te digo a vos arreglas las cosas hablando. O sea que sí, y por eso la regla de oro, a mí me parece que uno puede, digamos, ofrecer ámbitos de reflexión en torno a la regla de oro, pero realmente la enseñanza de la moral, así como de la o sea, es una cosa totalmente inconducente si no es que uno lo enseña desde el ejemplo. O sea, no tiene ni pie ni cabeza ponerse a hablar de moral si no es a través del ejemplo. Entonces, es como que, por eso, eso es lo que a mí
esto que yo les digo, la necesidad que yo tengo como de compartir, ¿no? Porque estas cosas uno no las aprende en soledad, leyendo libros, digamos, ¿no? Es justamente en el compartir con otros. Desde ahí que uno puede llegar a armar... Ay, me está sonando el fijo. Bueno, ¿quién más había levantado la mano? Acá hay un Maximiliano, pero no sé si está, porque no está con la cámara. Sí, Maximiliano. Hola, sí. Perdón, sí, no estoy con la cámara porque estoy con un problema en la compu. Dale, Maximiliano, te escuchamos. Bueno, te comento, yo soy Maximiliano, vivo en Villa Gesell hace muy poquito, vengo desde Rosario. Soy profe de educación física y trabajo mucho con la discapacidad. Y qué difícil que es justamente, a ver, yo lo vivo desde un ámbito de la discapacidad misma, en el sentido de que cómo es difícil a ellos el trato con el otro, ¿no? Muchas veces nos ponemos a nosotros a pensar sobre esta regla de oro que hablas, de tratar al otro como nos gusta que nos traten, pero a veces también con la falta de conocimiento sobre las diferentes discapacidades, sobre las diferentes cuestiones personales de cada uno, qué difícil que es llegar a eso, ¿no? Y estos chicos o personas, porque he trabajado con discapacidades, discapacidades mentales o hasta discapacidades motrices, personas que han tenido accidentes en moto y jóvenes, por ejemplo, un ejemplo, Mariano, me acuerdo, tuvo un accidente en moto a los 18 años, 23 años, quedó totalmente en soledad con esos amigos que lo abandonaron. Y bueno, y él se preguntaba eso, hijo único, padre y madre grandes, llevándolo para todo lado, obviamente terapias y demás. Y yo trabajando en la pileta me acuerdo de eso, de que él me decía, ¿por qué mis amigos me abandonaron después del accidente? Entonces, qué difícil que es llegar a pensar eso. A ver, es largo la historia, pero es sinceramente también basado, también yo pienso, ¿no? ¿A qué conclusión llego esto? Pienso que también se basa mucho en la capacitación o en el conocimiento que tiene cada uno. También, como decía recién Hernán Prado, creo que es, qué difícil que es llegar a un acuerdo con los mismos docentes en un establecimiento para llegar a generar normas de convivencia. Pero bueno, imagínate si nos pasa a nosotros que entre comillas, como nos dicen los normales, llegamos, imagínate los chicos con discapacidad, que eso ya es muy buena la charla, me gustó mucho. Y bueno, y te quería hacer una consulta, algo que escribí acá, si me lo permitís. Sí, claro. En tu testimonio personal, sí. ¿Cómo resolviste eso? ¿Cómo lo resolví? En ese momento no renuncié. Sí. Por lo pronto. Y después, a ver, eso que yo comento ahí, yo soy, digamos, la típica, digo la típica porque hay muchos profesores que les pasa lo que me pasaba a mí, yo ahora no estoy en aula de secundaria, que a mí se me complicaba mucho el trabajo, digamos, con grupos grandes, de adolescentes. El trabajo con adultos siempre me resultó mucho más amigable. Esa lógica con la que los adolescentes se comportan, ¿no? Que son pura energía, pura... yo la pasaba bastante mal, pero yo ya, digamos, antes de ser profesora era humanista. Entonces yo decía, ¿cómo puede ser que yo no pueda registrar a mis alumnos como seres humanos y me parezcan una desgracia, ¿no? Entonces, siempre hice como mucho esfuerzo. Y acá, o sea, yo siempre me daba cuenta que esos conflictos que a mí se me manifestaban eran cosas que yo tenía que seguir avanzando, al margen de profesora.
Entonces, bueno, esta cosa de, ¿cómo lo llamo? Sacados, descontrolados, pero ver en ellos la virtud de la fuerza y de la libertad, o sea, era una cosa que tenía que seguir avanzando yo, digamos, ¿no? Después, ellos, ¿cómo me ven a mi represora? Bueno, ¿y qué me piden? Que sea una imagen inspiradora. Entonces, esta cosa de que si vos sos una imagen inspiradora, no precisás apelar a la represión, digamos, ¿no? O sea que, ¿cómo lo resolví? Primero, que frente a este conflicto, al hacer esta reflexión, ya es como que me dan como ganas de seguir intentando, ¿no? Y después, bueno, justamente el trabajo con la escuela, en la escuela a mí lo que me permitió, primero conocer colegas que intentan con este mismo espíritu, que eso es lo que a uno lo fortalece y lo hace permanecer en una institución, ¿no? Y después, no sé, es como que también es una resolución siempre provisoria, ¿no? Porque bueno, hoy estoy festejando con ustedes haber resuelto una tesis y haber compartido esto, pero no siempre es que es fácil estar ubicado en el sentido, ¿no? A veces hay cosas que se me complican, pero sí me acuerdo que cada vez más, a pesar de que yo empecé con esta dificultad tan grande de enfrentarme con mis alumnos, cosas tremendas me pasaron, de que a mí se me agarraron de las mechas 2 chicas y terminé con la policía en el aula, o sea, me pasaron cosas tremendas justamente por esta falta de manejo, ¿no? Y después, crecientemente, fui aprendiendo a disfrutar del trabajo con los adolescentes. Eso, bien, pero a lo largo de mucho tiempo, ¿eh? O sea que, en ese sentido, yo noto como un crecimiento, ¿no? Así que, bueno, eso de tomarlo siempre como un aprendizaje, las situaciones, que es el desafío, ¿no? Mira, qué bueno que lo hayas podido solucionar. Porque, a ver, también he conocido docentes en donde directamente es como, ¿por qué me llamó la atención tu testimonio personal? Por el modo en que los calificas a ellos. ¿Me explico? Claro. Por eso te consultaba, obviamente. Y también me lleva a otra cosa que escribí, es a contextualizar la regla. ¿En qué lugar? Porque no es lo mismo, obviamente, contextualizar esta regla con adolescentes o, por ejemplo, en los audios que mandaste, que creo que eran chiquitos, a contextualizarlos en compañeros de trabajo. Hay que aprender a manejar eso para mí también. Está muy bueno. Está muy bueno. Miren, me voy a dedicar a leer tu tesis, que ya me la bajé. Así que muchísimas gracias por dejarme participar. No, por favor, gracias a vos por participar y bienvenido a Villa Gesell. Muchísimas gracias. Calebe, un compañero de Dolores. De Dolores, sí. Muchas gracias, Miriam. Excelente tu exposición. Y Gracias. es muy interesante. Me adhiero, no sé si un aporte, o sea, adhiero mucho a lo que dijeron mis compañeros, que está bueno que sea unidireccional, ¿no? Que uno aplique la regla de oro de manera individual. Y por otro lado, entre adultos, creo que es muy importante que entre adultos lo hagamos, que esto se manifieste en la institución. Y yo, o sea, a mí yo tengo que hacer como un reconocimiento que me cuesta esto, pero, porque, o sea, yo sé cómo quiero que me traten, pero no, me cuesta conocer a otras personas porque hay que tratarlas a ellas, como a ellas quieren ser tratadas, ¿no? Así que, bueno, está bueno esto y por eso me gusta ver hasta dónde nos lleva, ¿no? En qué maneras lo podemos aplicar. Así que, bueno, muchas gracias. Gracias, Calebe. Bueno, la verdad que ha sido un encuentro bastante intenso y bastante largo. Así que, si les parece, vamos cerrando, a menos que alguien se haya quedado con ganas de decir algo. ¿Vos en algún momento, Daniel Garmendi, habías levantado la mano, puede ser? No.
Si no, podemos ir cerrando, digamos, ¿no? Después de 2 horas de Zoom también está bueno. Entonces, el martes que viene, los que quieran, digamos, que seguramente vamos a hacer menos, podemos intentar hacer alguna práctica con ese ejercicio de los personajes y profundizar un poco más en la lógica, ¿no? Porque yo ahí lo que les digo es que el ejercicio de los personajes nos enseña a identificarnos con el que arma la escena y no con el que se pone de un lado, ¿no? O sea, yo siempre, digamos, no sé, cuando estoy en conflicto con alguien, por ejemplo, bueno, este es un descontrolado, ¿no? Es un descontrolado y yo me llevo mal con el descontrolado. Entonces, hay una escena ahí en la que yo veo un descontrolado y del otro lado veo a alguien que es atropellada, digamos, ¿no? O sea, ellos son los sacados, y yo qué siento. ¿Yo qué siento? Inestabilidad. ¿Y cómo lo llamo? Sacados, digamos, ¿no? O sea, siempre hay una escena ahí en la que el otro me genera algo negativo, porque si no, no tendría problema en aplicar la regla de oro, siempre es algo negativo, pero ahí hay una escena, digamos, ¿no? En este caso hay alguien que está insegura, y entonces, ¿qué ve? Ve un descontrolado. Entonces, esa escena, la inseguridad y el descontrol, en ese caso, yo me siento insegura y veo a ellos descontrolados, pero en otros casos, yo puedo estar descontrolada y generar inseguridad en otros. O sea, hay una escena con la que uno anda por la vida, digamos, ¿no? Entonces, aprender a reconocer que hay un armado en uno, que a veces está del lado descontrolado, a veces está del lado del inseguro, es un súper aprendizaje, ¿no? Que obviamente que no se termina más, pero Riquer lo explica tan lindo, ¿no? Esta cosa de que siempre hay un pasivo y un activo en todas las situaciones, en todas las acciones humanas. Hay una parte positiva, activa y una parte negativa, una activa y una pasiva, y que justamente la victimización es el sentirse totalmente pasivo frente a otro que tiene la capacidad de dañarme. Y bueno, justamente el ser humano, la posibilidad que tiene el ser humano es de ser activo, o sea, salir de la pasividad. Ese es el punto, ¿no? Y después otra cosa que hace el ejercicio, que se puede entender muy bien, vieron que dice cuál es la virtud de, o sea, yo no sé si ustedes conocen, hay un texto que es re sencillísimo, hay varios textos que hablan del tema de la virtud de los chicos, ¿no? Pero hay una sobre todo que es una cosa muy infantil, pero que dice, el martillo tiene primero es como que están todos peleados en una carpintería, pero después el martillo, porque el martillo esto, porque el serrucho de esto, ¿no? Como que ves todas las herramientas de los defectos, y después resulta ser que el martillo puede ajustar bien, y el serrucho puede, o sea, como que lo mecánico, cuando hay conflictos, lo mecánico es, digamos, la disputa desde los defectos, o sea, porque es cierto que el otro es un descontrolado, es cierto que el otro es un gritón, es cierto que es un manipulador, es cierto que todas esas cosas, pero uno, digamos, se engancha desde los defectos, que es lo que hacemos con otros y otros hacen con nosotros, ¿no? O sea, hay mucha gente que no nos quiere a nosotros, no le gusta cómo somos, o sea, bueno, porque no ve algunos aspectos que también tenemos que no son positivos. Entonces, salir de esa lógica mecánica, digamos, que es de relacionarnos desde los defectos y aprender a relacionarnos desde las virtudes, eso también es lo que posibilita, digamos, el ejercicio, ¿no? Por eso justamente a mí me parece que es una herramienta tan interesante para trabajar en las escuelas, tan interesante, porque estamos tan lejos de esto. O sea, yo cuando veo hasta las denuncias penales que se hacen entre colegas, o sea, me parece increíble que no le encontremos la vuelta a resolver conflictos sin llegar a esos y bueno, y por eso yo estoy tan entusiasmada con pensar que esto me gustaría que cobrara, digamos, algún, bueno, difundir la tesis, también voy a hacer un libro que es un poco más amigable que la tesis en sí, que espero también, pero al margen de eso, que obviamente tiene que ver con mi deseo, lo que más me gusta es la posibilidad de encontrarme con otros y discutir estas cosas, o sea,
Eso es lo que más me gusta de todos, porque ahí yo siento que, ¿vieron cuando uno hace un recorrido y dice, bueno, sirve para algo? Así que yo estoy más que feliz y agradecida con este encuentro. Graciela Agustina levantó la mano. Gracias, Miti. Vos sabés que cuando estabas diciendo esto de la escena, yo creo que en esa escena somos personajes. En esa escena nosotros tenemos un rol. Y eso es lo que por ahí nos descoloca, cuando no nos damos cuenta, pero en la escuela somos un personaje. En mi casa soy otro. Con mis hijos soy otro, con mis nietos soy otra, con mis amigas. Entonces creo que tiene que ver con eso, con cómo yo, desestructuro y desarmo mi rol tan perfectito, tan como yo creo adecuado para tal lugar, y me pongo en el lugar del otro. Ahí está el conflicto es básicamente conmigo, no con el otro. Entonces, tratar de resolver esas cuestiones es un profundo replanteo personal. Por eso es muy fuerte y por eso es muy interesante ese ejercicio, justamente. Gracias. Gracias, Agustina. Maximiliano, ¿levantaste la mano? Sí, porque me gustó mucho lo que dijo Agustina con el sentido de los roles y en el momento en los cuales están jugando, ¿no? Y puntualmente sobre el rol de un docente en la escuela, para mí lo que debe ser como premisa es, y que creo que también lleva a esto del tratar al otro como quiero que me traten, es de que somos formadores, ¿no? De que este docente tiene que tener en cuenta que es formador, porque también enganchamos con también algo que vos dijiste, que es algo inaudito, de que un docente le genere una denuncia penal a otro docente por cuestiones que por ahí se pueden solucionar hablando, ¿no? Y bueno, y eso también pasa como ejemplo, porque también los chicos, a ver, convengamos, no son ningunos tontos, saben, se enteran, ven, más un adolescente, se saben de los conflictos que pueden llegar a tener los docentes. Entonces, cómo tener en cuenta eso, el docente, de que es un formador en todo sentido, en todo sentido. Los chicos van a la escuela, les encanta ir a la escuela. Te digo porque tengo una hija que es adolescente, que está justamente en la escuela donde vos estás trabajando. Y le encanta la escuela y le encanta el lugar, súper cordial. Los chicos también. Y enterarse de que pasen estas cosas entre docentes, es lamentable, es feo, ¿no? Así que, pero bueno, hermosa la escuela, aparte, para decirte eso. Nada más. La escuela, el EDEM. El EDEM, exactamente, el número 2. Ah, mira, sí. Turno mañana, vaya. Ah, mira, claro. Yo ya no trabajo más ahí. Bueno, claro, sí, fue todo el... Bueno, entonces, quedamos así. 19:30 horas, puntualmente. Terminamos y los valientes el martes que viene a las 5:30. Muchas gracias, hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Miriam. Gracias. Gracias, Miriam. Te mando el mail entonces para anotarme. Dale, genial, Sheila. Muchas gracias, Miriam. Un gusto realmente. Hasta la próxima. Dale, Maximiliano, genial. Nos vemos el martes, Miriam. Muy valioso todo. Gracias. Sonia, ¿vos sos de las que fue alumna mía el año pasado en...? Sí, te tuve como tutora. Yo soy de Suipacha, región 10. Exacto. Sí. Un placer. Qué lindo. Sí, qué lindo que se hayan sumado, la verdad. Con lo que significan 2 horas de Zoom agregadas a todos los Zoom que ya tenemos. Sí. No, pero un placer. Sí. Valió la pena. Dale, genial. Qué alegría enorme. Nos estamos viendo entonces el martes. Que tengas perfecto. una buena semana.
Igualmente, igualmente, Sonia.